Bienvenidos amigos al mundo de Tecnic. En esta nueva ocasión te vengo a compartir un proyecto editable de After Effects que seguro será de gran utilidad para ti. Y estoy hablando de un youtuber Subscribe Pack que podrás utilizar como animaciones en tus videos de tu canal de YouTube. Antes que nada te invito a que te suscribas y actives la campanita para seguir recibiendo mucho más contenido exclusivo. Ahora sí, comencemos. Primeramente el link les estaré dejando en la descripción de este video para que vayan y se descarguen este increíble pack. Una vez descargado simplemente lo extraemos y nos va a quedar una carpetita como esta. Y una vez encontremos este archivo simplemente le damos clic derecho y abrir con Adobe After Effects. En este caso puede ser la versión que tú tengas. Aquí simplemente le damos en aceptar, cerramos ya que After Effects reconoce que no tiene las mismas fuentes que vienen en este proyecto. Simplemente le damos en cerrar y aquí vemos que nos dice que falta un archivo, simplemente le damos en aceptar y listo. Tenemos nuestro pack de animaciones que podemos usar para nuestros videos de nuestro canal de YouTube. En lo personal me parece muy genial este pack ya que de aquí puedo yo añadir animaciones para mi canal de YouTube. Muy bien, ahora ¿cómo podemos editarlas? En tal caso tú escoges la que más te guste. En este caso voy a escoger este Subscribe Pack. Vamos a darle doble clic a esta parte y vemos que se nos abre esta ventana. Ahora para poder editar el botón de suscríbete vamos a darle doble clic a esta parte y para poder cambiarlo simplemente vamos a elegir la herramienta de texto y vamos a editar. En este caso voy a escoger este tipo de letra ya que este me gusta más. Adelantamos la barra y editamos esta parte. Una vez hecho esto ya simplemente le damos en esta X que vemos aquí y como vemos ya se ha cambiado el texto. Ahora le damos doble clic al otro texto y vemos que nos aparece esta pantalla negra. Para esto vamos a seleccionar la herramienta de texto y activamos esta casilla que ven aquí para que se muestren las letras. En este caso voy a escribir esto. Como pueden ver aquí aparece, pero en mi caso lo voy a ocultar porque no lo quiero ver ahí. Voy a pasar al otro texto que viene siendo el nombre del canal. Activamos esta casilla y escribimos el nombre de nuestro canal. Una vez hecho esto seleccionamos el tipo de letra que nosotros querramos. Una vez seleccionado nos vamos a esta carpeta. Y como podemos observar el nombre está muy pequeño y no está centrado. Para esto nos vamos a ir a la última carpeta que abrimos y vamos a desplegar esta flechita. Luego transformar y aquí vamos a mover los valores de escala y de posición. Luego voy a la carpeta de nuevo y ven que ya se centró el texto. Ahora ¿cómo podemos cambiar nuestro logo? Para esto vamos a seleccionar la última capa y le damos doble clic. Ahora para importar una imagen simplemente nos posicionamos en esta partecita y le damos doble clic y vemos que se nos abre el explorador de archivos, el cual podemos elegir la imagen de nuestro canal. Una vez importada la imagen simplemente la arrastramos hasta esta parte de en medio. Si en tal caso la imagen se te amplía mucho simplemente apretamos la tecla S y ajustamos la escala de la imagen. Ahora una vez hecho esto nos vamos a la carpeta principal y como pueden observar ya la animación estaría completamente hecha. Ahora ¿cómo hacemos para que esta se posicione encima de nuestros videos y que permita transparencia? Muy bien, para esto vamos a activar esta casillita como pueden observar y una vez hecho esto ya permitirá transparencia. Ahora ¿cómo podemos exportar esta animación? Para esto nos vamos a la parte de composición, luego añadir a la cola de procesamiento y una vez aquí vamos a configurar estas opciones. Vamos a escribir 60 fotogramas, seleccionamos y aceptamos. En módulo de salida vamos a dar clic, seleccionamos un formato QuickTime y como pueden observar ya aparece directamente que es una animación. En canales seleccionamos RGB más alfa para que permita transparencia, le damos en aceptar. Y en salida elegimos la carpeta o ruta que queramos que se guarde en nuestra animación. Una vez hecho esto simplemente le damos en procesar. Y una vez procesado encontramos aquí nuestra animación.
Ahora, ¿cómo podemos añadirlo a nuestros videos con nuestro software de edición? En este caso yo utilizo el Sony Vegas, así que les voy a enseñar una pequeña demostración. Voy a importar un video y luego voy a importar la animación. La arrastramos hacia la línea de tiempo y como pueden observar aparece un fondo negro. ¿Cómo quitamos esto? Simplemente le damos clic derecho, propiedades, y en canal alfa elegimos regular entre paréntesis limpio. Le damos en aceptar y como pueden observar la animación estaría aquí y sin ningún problema. Ya nosotros podemos exportar nuestro video al formato y calidad que nosotros querramos. Y los saludos de esta semana son para Valeria Baque, Tevi Brawl, Beltrán Víctor Eduardo, Yo Gamer y este bro que no sé cómo pronunciarlo, pero ahí te hago un buen saludito. Y bueno amigos, hasta aquí yo me quedo. Mi nombre es Alejandro del mundo de TechNate y nos vemos en un próximo video. Adiós amigos.